aquí en casa, en la casa pastoral de Ministerios Viva la Familia, y vamos a iniciar hoy un culto, un servicio inédito, decíamos hace rato. Es una santa cena o la cena del Señor, pero desde la casa, ¿verdad? La Biblia nos habla que el pueblo de Israel celebraba Santa Cena, o más bien la Pascua, ¿verdad? Porque la Pascua es una sombra, es una figura de la Santa Cena. Es el preámbulo, es la antesala de la Santa Cena. Entonces, queremos pues alabar y adorar al Señor en esta hora. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Allá donde están en sus casitas, vamos a exaltar el nombre del Señor. Amén. Con unas alabanzas. Si usted tiene la posibilidad de danzar, de dar vueltas, de brincar, lo que usted guste. Amén. Todo sea para agradar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Con alma de guerra, justicia y verdad, cabalgar de frente, gran vencedor. Con alma de guerra, justicia y verdad, cabalgar de frente, gran vencedor. Convocar a las naciones, despertar a los valientes, levantar hombres de guerra, con la espada pelear. Convocar a las naciones, despertar a los valientes, levantar hombres de guerra, con la espada pelear. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, caerán los enemigos. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, gritar sus escogidos. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, caerán los enemigos. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, gritar sus escogidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te bendecimos, exaltamos tu nombre. Te abrazamos, Espíritu Santo. Para nosotros de esto dependemos, para prepararnos para nuestra salida y levantar el canto que dice: ven amado, ven amado. Anhelamos tanto tus palabras. Toma tu lugar, glorioso Espíritu. Oh Señor, una bendición, llena este lugar con tu viento recio. Espíritu de Dios, sonido de Jehová, fuego de las presencia del Señor, enséñanos nosotros tu hermosa canción. Espíritu de Dios, enséñanos. Santo es tu nombre, Dios. Una bendición llena este lugar con tu viento recio. Espíritu de Dios, sonido de Jehová, fuego de las alzas, sea Dios, presencia del Señor.
En desierto mostraste la fuerza de tu poder. Tu promesa ha llegado y es tiempo de desafío. Nuestra guerra hay que pelear y en tu nombre será. Y en el valle de la sombra de la muerte, oh Dios, no temeremos ningún mal, pues con nosotros vas. Vamos aquí, seas aquí para volver atrás. Vamos a conquistar hoy en el nombre del Señor. Sea cual sea el enemigo que vayamos a enfrentar, tenemos un Dios todopoderoso que peleará por nosotros. Es tiempo de entrar en las filas del Señor. Vamos a levantar un grito que diga: he aquí, que hará temblar el reino de las tinieblas en esta ciudad. ¿Listos? 1, 2, 3 y... ¡hay victoria! ¡hay victoria! Ya en el valle de la sombra de la muerte, oh Dios, no temeremos ningún mal, pues con nosotros vas. No nos avises hasta aquí para volver atrás. Vamos a conquistar hoy en el nombre del Señor. ¡Dilo fuerte! Jehová respondió con su fuerza y poder, su espada sacó, en el mar él hundió al que me esclavizó, con su brazo extendido al enemigo derrotó. No hay más que pelear, vamos a celebrar, este es tiempo de paz y de regocijar, la batalla peleó y ahora es tiempo de celebrar por su victoria. Cuando en mis ojos todo el que me acusó, ninguno estaba, solo mi Señor, siendo yo culpable, por su gracia me perdonó. Aleluya, aleluya. Llamando el alta la cruz, despojó los principados y toda potestad, y los recibió triunfando sobre el reino de Dios. Y el que me afligió y me esclavizó, el que me oprimió, el que me marqueó, y el perseguido, y el acusado, lo que no de ellos ni uno, el que me afligió y me esclavizó, el que me oprimió, el marqueó, y el perseguido, y el acusado, no quiero de ellos ni uno, y el que me afligió y me esclavizó, el que me oprimió, el que me marqueó, y el perseguido, y el acusado, no quiero de ellos ni uno, no quiero de ellos ni uno, no quiero de ellos ni uno. Bendito sea el nombre del Señor. Un hermano nos estaba ahorita sintonizando o se había conectado, se conectó. Saludamos a los hermanos del Ministerio Viva la Familia y saludamos a todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias que tal vez nos sintonicen o se conecten, ¿verdad?, para ver esta transmisión.
Pero quiero bendecir la vida de nuestros hermanos. Un hermano me decía, hermano, yo voy a poner mis diezmos, dice, y mis ofrendas ahorita ahí. Pues, hermano, oramos por los diezmos, por las ofrendas, bendecimos su vida, ¿verdad? De aquellos hermanos que lo están haciendo con todo su corazón y que al mismo tiempo, ¿verdad?, ofrecen al Señor, que no solamente piden a Dios, sino que también ofrecen. Bendecimos tus ofrendas, bendecimos tus diezmos. Bien, hermanos, en esta mañana yo quiero compartir así unos breves minutos. Estamos a 20 minutos ya de la transmisión. Espero tardar solamente unos 20 minutos, 25 o 20. Ahí me lleva el tiempo, hermano Ángel. El propósito, hermanos, es celebrar la cena desde casa. Fíjese que quiero compartirles algo importante ahora. Si me ayuda con la cámara, como para ver si se puede acercar un poquito más a la con cuidado, nada más no se vaya a voltearla. Bien, entonces aquí fíjese que quiero compartir con ustedes, hermanos, con la ayuda del Señor, que al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue el primer pueblo, pues, que hizo una santa cena o una Pascua, pues, desde su casa. Ellos vivían en el pueblo de Egipto, en el país de Egipto, estaban esclavizados. Entonces resulta que, nada más quiero hacerlo de manera breve, fíjese que el 10 de Nisan, el 10 de Abib, porque Abib y Nisan pues es el mismo mes, y resulta pues que ese es el primer año del mes, y entonces, a ver, ese día el Señor les dijo que tenían que preparar un cordero, que debían preparar al cordero para la Pascua. Entonces, el día 10, quiero que ustedes pongan atención a eso de que era el día 10, entonces, que era el primer mes del año. Entonces resulta que allí en Éxodo capítulo 12, verso 1, dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Entonces, Abib, Nisan, el primer mes del año. Y luego Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa, o un cordero para cada casa. Entonces, cada familia iba a comerse un cordero. ¿Qué se iba a comer del cordero? La cabeza, las patas y las entrañas. Eso tiene una figura, tiene un porqué. Luego de eso, hermanos, nos dice que el 14 de Nisan, o sea, el 14 de Abib, hermanos, iba a ser el día de la Pascua. Desde el día 10 se iba a estar preparando, ¿verdad?, el cordero. Ellos lo iban a guardar desde el día 10, 11, 12, 13 y 14. El día 14 de Nisan, hermanos, era el día de la Pascua, y esa Pascua era una cena porque se hacía de noche. Entonces resulta que cuando ellos mataban al cordero, la sangre en los dinteles de la casa se tenía que poner, hermanos, se tenía con un hisopo, se tenía que manchar o marcar o pintar, por decir así, hermanos, con la sangre del cordero. De manera, verdad, que eso era una señal. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra del Señor. Todo esto, quiero que cheque, mire, todo esto se hacía en medio de una plaga. Todo esto se estaba haciendo en medio de una plaga. Ya habían pasado 9 plagas. Y la última plaga que iba a sufrir Egipto, hermanos, era esa que iba a pasar a la medianoche, el ángel de la muerte matando a los primogénitos de Egipto. Pero el Señor les dijo que ellos, mientras eso sucedía, ellos estaban celebrando la Pascua,
que es antesala de la cena del Señor. Entonces dice la Biblia, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y luego dice Éxodo 12:7, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde la coman. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, dice que en el poste, ¿no? O en los postes más bien, y en el dintel de la casa. Entonces, pero no se iba a poner en la parte de abajo. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre de Cristo no debe ser pisoteada. Entonces, viene un tercer punto que quiero comentarles aquí, hermanos, que a medianoche pasaría el ángel de la muerte, la plaga. Y la Biblia dice que al ver la sangre, hermanos, entonces el ángel de la muerte pasaría de esa casa, pasaría de largo. Ahora, voy a leerlo en la palabra del Señor, Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Fíjense lo que dice, que si el pueblo de Israel, hermanos, ponía la sangre del cordero en el dintel y en los postes de la casa, entonces, hermanos míos, la plaga no tocaría aquella morada. Y entonces ahí se cumple, ¿verdad? Ni plaga tocará tu morada. Entonces, quédate en tu casa. Ya como un eslogan, ¿verdad? Como un comercial que hay. Porque ciertamente, hermanos, el pueblo de Israel no debía salir de su casa esa noche. Mientras la plaga pasaba, el pueblo de Israel estaba seguro en su casa. Y aparte de eso, hermanos, la sangre de Cristo, pues, la sangre del Cordero, cubría aquel lugar o aquel hogar. Bien, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que aquella noche llevaba muerte a todas las casas de los egipcios. Aquella plaga estaba llevando muerte a todas las casas. De manera que mire, a ver si se alcanza a ver, aquella noche fue de luto, fue de dolor, fue de tristeza, hermanos, en la tierra, porque muchos estaban muriendo. En Egipto estaba muriendo la gente, los primogénitos, ¿sí? Los mayores de la casa. De manera, pues, y parece algo casual, pero la verdad es que hoy, hermanos, ¿quiénes son los que están falleciendo? No son los ancianos, son los mayores de cada casa. Entonces, hermanos, viene entonces que después de esto viene la salida o viene el éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Mire bien la secuencia que lleva, hermanos. Que primero se mataba un cordero y se preparaba el cordero desde el día 10, 11, 12, 13 y el 14 en la noche o en la tarde se sacrificaba el cordero. Eso tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo es nuestro cordero pascual. Por eso dice la Biblia, la noche que el Señor fue entregado. O sea, la noche que el cordero, hermanos, empezó a ser inmolado. La noche que el Señor fue entregado. Esa noche, hermanos, la Biblia habla pues que se empezó a preparar ya para la muerte al Cordero de Dios. Y exactamente a la hora que Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, a esa hora es que se mataba el Cordero Pascual. Entonces, aquí encontramos pues que, ¿cómo termina esto? Con la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Eso es una figura impresionante, hermanos, porque dice aquí en Éxodo capítulo 12, verso 11, y de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos, es decir, preparados para correr, preparados para salir. Eso significa ceñirse los lomos. Y luego dice, las sandalias en vuestros pies, porque van de salida. Y luego dice, y el cayado en vuestras manos.
todo esto, estos 3 puntos son importantes, ¿verdad? Porque significa que el pueblo debía estar preparado para salir. Como cuando usted se pone el sombrero o la cachucha, la gorra, y usted dice, se pone los zapatos, ¿verdad? Se pone el cinturón, se echa perfume y dice, ¿para dónde vas?, le dice la mujer, porque usted está preparado para salir. Entonces, mire, y dice, lo comerán apresuradamente, lo comerán a prisa. Hermanos, el Señor tiene prisa. El pueblo de Dios tiene prisa por irse de esta tierra. Ahora, mire, y luego dice Éxodo 41, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Hermanos, yo no sé, yo creo que mientras yo estoy hablando, el Señor está haciéndole, revelándole, ¿verdad?, lo que significa esto que estamos hablando. La palabra de Dios no es histórica nada más, hermano. La palabra de Dios es profética. La palabra de Dios, hermano, tiene un cumplimiento profético. Esto que sucedió a Israel, dice la Biblia que fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestra lección. Ahora, vamos entonces a volver a repetirlo. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Entonces, número 1, el 10 de Abib, el 10 de Nisan, es el primer mes del año. Es cuando se prepara el cordero. Hermanos, ayer fue 4 de abril. Oiga bien lo que voy a decirles. Ayer fue 4 de abril y hoy es 5. Mañana va a ser 6. Bueno, ayer fue 4 de abril. Hermanos, y coincidentemente, ¿sí?, en el calendario judío fue 10 de Nisan. No sé cuántos me están entendiendo. ¿Por coincidencia? ¿O porque algo está queriendo decirnos el Señor? ¿Sí? Pero ayer, 4 de abril, hermanos, fue el 10 de Nisan. Y hoy, 5 de abril, es el 11 de Nisan. Quiere decir que en 3 días más, hermanos, se estará celebrando la Pascua en Israel. Y nosotros estamos celebrando ahora la Santa Cena, porque se está preparando, hermanos, la novia, la iglesia. Fíjense lo que les estoy diciendo, la iglesia del Señor, la cordera de Dios, la que se va a casar, la que va a las bodas del Cordero, porque usted sabe que la que se va a casar con el Señor, con el Cordero de Dios, debe ser una cordera. ¿Sí? Entonces, la iglesia, la novia del Cordero, hermanos, se está preparando. Se está preparando, comiendo, hermanos, en la carne o el cuerpo del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, y bebiendo, hermanos, la sangre, el vino que representa la sangre de Cristo, la vida. Entonces, fíjense lo que voy a decir acá. Entonces seguimos. El 14 de Nisan, hermanos, día de la Pascua, que se hacía en una cena, la sangre se ponía en los dinteles de las casas en medio de una plaga. Hermanos, el próximo miércoles estaremos a 8 de abril, pero en el calendario judío se celebra la Pascua, porque el 14 de Nisan es el día de la Pascua. El 14 de Nisan fue el día que Cristo murió de acuerdo a las Sagradas Escrituras, a las 3 de la tarde. Ahora, esta Pascua, hermanos, que el pueblo de Israel hacía que hizo en Egipto, y yo pregunto, es una pregunta que les voy a hacer. Hermanos, ¿en medio de qué se estaba celebrando esa Pascua? En medio de una plaga. Hoy estamos en medio de una pandemia a nivel mundial. Y la iglesia del Señor, hermanos, la iglesia de Cristo, la novia, la que se está preparando, hermanos, está celebrando, hermanos míos, la cena del Señor. Eso significa mucho.
Eso tiene una relación, hermanos, espiritual muy grande con la Pascua del Señor. Entonces, resulta que la Pascua es figura de la Santa Cena. El pan representa el cuerpo de Cristo, representa el Cordero de Dios, y el vino representa la sangre de Cristo. Entonces, veamos, ¿cuánto tiempo lleva? Faltan 5 minutos. Ok. A medianoche dice la Biblia que pasaría el ángel de la muerte, la plaga, y al ver la sangre pasaría de esa casa. Bueno, precisamente en estos días, hermanos, hablando de México específicamente, estas 2 semanas son las semanas en donde se va, vamos a decir así, a la plenitud, al pico, pues, de lo que es la pandemia. Si en esta semana, hermanos, logramos pasar esta y la otra, quiere decir, hermanos, que ya la hicimos. Y para que nosotros, ¿verdad?, espiritualmente nos cubramos, tenemos que recurrir a la sangre de Cristo. Así que precisamente en estos días son los más fuertes de la pandemia. Hay mortandad en el mundo. Hay mortandad, hermano, en diferentes lugares. Pero la sangre es señal de que somos del Cordero. Amén. La sangre de Cristo es señal de que nosotros, hermanos, estamos protegidos, estamos con cobertura, bajo cobertura espiritual. Amén. Entonces, no sé cuántos me estén entendiendo, pero es muy parecido a lo que está sucediendo ahora en el mundo, en Egipto. Estamos celebrando Santa Cena en nuestras casas, ahora que el jinete llamado muerte está cabalgando por todo el mundo. Entonces, hermanos míos, ¿qué es lo que resta? Si ya se está preparando la novia, si ya se está preparando la iglesia, y hermanos, y vamos a hacer la Santa Cena, y en Israel también, ¿verdad?, se va a hacer la Pascua. Y esa misma noche dice la Biblia que pasó el ángel de la muerte, hermanos, y mientras en otras casas habían muertos, en la casa del pueblo de Dios no había ni uno solo que hubiese muerto. Entonces, donde quiera que haya representación de la sangre de Cristo, hermanos, no habrá plaga que toque esa morada, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y la Biblia dice que por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Entonces, si una sangre, hablando de la sangre de un animalito, ¿verdad?, como un corderito, hermanos, hizo que fuera una señal para que la plaga no tocara la casa, el hogar, la salud, hermanos, de los israelitas, pregunto, les voy a hacer la pregunta, ustedes me dicen, ¿será que la sangre de Cristo no nos puede cubrir a nosotros? Amén. No escuché el amén, hermano, los que están en su casa. Yo creo, ¿verdad?, que la sangre de Cristo es mucho más poderosa que la de los machos cabríos y la de los toros y la de las ovejas y la de los corderos. Entonces, hermanos míos, pero hay un punto más, que esa misma noche sonó el celular de Moisés. Ay, hermano, si Moisés no tenía celular. Bueno, léalo en la Biblia, bueno, no dice celular, pero lo que dice es que Faraón mandó a llamar a Moisés. ¿Y para qué mandó a llamar a Moisés? A ver, ahí se lo ya. ¿Sabe para qué mandó llamar a Moisés, hermano? Para decirle, sal, vete con tu gente, llévate ancianos, jóvenes, niños, llévate tus vacas, lleva todo. Es más, dice la Biblia que hasta oro, plata y piedras preciosas y telas caras, hermanos, le quitaron, despojaron a Egipto esa noche el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, este mes, en el mes de Nisán, óiganme bien, en el mes de Nisán, en el primer mes del año judío, fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de 430 años. Amados hermanos, puede ser, mire que no estoy asegurando nada, pero puede ser que el Señor diga, ahora sí, voy a tocar el shofar del cielo.
hermanos, y entonces se escuche el shofar del Cordero de Dios, del Espíritu Santo ahora, hermanos, y se oiga por todo el mundo, y entonces los muertos en Cristo resuciten primero, y los vivientes, ¿sí?, seamos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Mire, no es casualidad que encaje, no es casualidad que se relacione, hermanos, todo esto con el día de la preparación para la Pascua. Podríamos estar a punto de la salida o del éxodo de la iglesia de esta tierra. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque puede ser que no, pero yo prefiero estar preparado. Yo creo que usted debería estar preparado. No sé cuántos estamos preparándonos, hermanos, en medio de todo este tiempo. Pero yo quiero hacer una oración, ¿verdad?, después de esto, y decirle al Señor: Señor, ayúdanos, por favor, que podamos nosotros, con la ayuda tuya, salir adelante. Quiero en este momento hacer una oración así como está usted. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a hacer la ordenanza que el Señor nos mandó, en donde dijo que nosotros debíamos, hermanos, tomar la Santa Cena, y eso lo haríamos en memoria de Él. Y también, hermanos, dice que lo haríamos todas las veces que la bebiéramos en memoria de Él, hasta que Él venga. Y ahí hay palabras encriptadas, hermanos, hay un mensaje encriptado. No solamente es hacer memoria, ¿verdad?, como el pueblo de Israel comía la Pascua, hermanos, pero en memoria de cuando habían salido de Egipto. Ahora nosotros hacemos la Santa Cena en memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de lo que Él hizo cuando resucitó, de lo que Él hizo, hermanos, al ir también, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el Cordero tenía que ser quemado completamente. Entonces el Cordero de Dios fue hasta el infierno, hermanos. Él sufrió la segunda muerte para que usted y yo no la sufriéramos. Entonces, pero no solamente es para recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario de manera almática, sino para prepararnos de manera espiritual, porque dice: hasta que yo venga. Entonces, hasta que Él venga y el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Quiero orar en esta hora por usted y por los elementos que tenemos aquí para llevar a cabo la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, pero la vida de mi familia que está aquí, Señor, alrededor de esta mesa. Señor, en este lugar estamos ante la mesa de celestial del Cordero de Dios. Señor, estamos a punto de participar de la cena, de participar, Señor, del pan, de participar, Dios mío, del vino. Señor Dios Todopoderoso, hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Y Señor, por esa razón nosotros comemos el pan, porque nos identificamos con tu muerte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice tu palabra. Ahora, Señor, el vino que representa la vida, porque en la sangre está la vida. Y yo te ruego, Señor, que este vino que vamos a ocupar, Señor, y este pan sean santificados. Los consagramos, Señor, para el uso de la Santa Cena. Dios mío, sabemos que es simbólico, pero también entendemos que detrás de todo este simbolismo hay, Señor mío, una atmósfera espiritual. Hay, Dios mío, un momento especial en el que, Señor, y yo estoy seguro que tú obras maravillosamente. Señor, cada uno de nosotros tenemos deficiencias, y este es el momento para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Hermano, ahí donde estás, comienza a orar al Señor, sigue orando, y yo te pido que te pongas en comunión con Dios. Dice la Biblia que antes de comer y de beber la Santa Cena, nos examinemos. Permita que el Espíritu Santo le examine
le evalúe, le cheque su espíritu, su alma, su cuerpo. ¿Qué hay en usted que no le agrade al Señor? ¿Qué hay en nosotros que no le agrade a Dios? Por favor, pídale al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti como ministro de tu palabra, como siervo tuyo, Señor, a pedirte perdón, porque seguramente en mi espíritu o en mi alma, Señor, hay cosas que a ti no te agradan. Pensamientos, ideas, tal vez miradas, tal vez, Señor, acciones, cosas, Señor, que no son agradables. Y también, Señor, te ruego esta mañana que si hay pecados que me son ocultos, que se me han olvidado, que he cometido, Señor, sin yo saberlos, te suplico que me perdones, que me limpies y que podamos participar de esta cena, Señor, con manos limpias, con un corazón contrito y humillado. Señor, tú has provisto esta ordenanza para la preparación de tu pueblo, porque por medio de la cena yo recibo la genética del Cordero. Yo recibo, Señor, genes espirituales de parte tuya, porque nosotros, Señor, dice tu palabra, que a los que te recibieron se les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Estamos en un proceso, Señor, y necesitamos tu ayuda. Derrama de esa gracia abundante y sobreabundante, Señor, para que cada uno de nosotros podamos llegar a la estatura del Cordero de Dios, a la estatura del varón perfecto. Lo requerimos. Nos hace falta, Señor. La necesitamos. Ahora, Señor, gracias te damos por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por haber derramado tu sangre. Gracias por haber entregado tu cuerpo. Gracias por haber resucitado. Gracias por haber ido por nosotros en lugar nuestro, Señor, al infierno. Haber ido, Señor, hasta el lago de fuego. Haber sufrido la segunda muerte por causa nuestra. Gracias. Muchas gracias, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, le voy a pedir a mi esposa que me ayude aquí. Amén. Vamos a proceder, hermanos, con la cena del Señor. Yo les he dicho, ¿verdad?, que en esta cena del Señor vamos a ver, les dije a los hermanos, ¿verdad?, que se va a orar. Amén. Vamos a dar inicio a la Santa Cena. Sí, se le va a pasar, hermanos, a los hermanos. Yo ya tomo aquí mi vasito de uva, de jugo de uva, y mi pan. Amén. Se le va a repartir a los hermanos ahí en su casa el pan y el vino, hermanos. El pan representa el cuerpo de Cristo. El pan también representa muerte. Cuando comemos el pan, nos estamos nosotros, hermanos, identificando con la muerte de Cristo. Acuérdense que cuando estaba en la cárcel José, había un panadero y había un copero. El panadero tuvo un sueño y el panadero murió. Tuvo un sueño y entonces el panadero murió. El pan representa la muerte. Y hermanos, Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y la Biblia nos dice pues que Cristo fue la muerte de la muerte. O sea que Cristo mató la muerte. Cuando nosotros comemos este pan, nos identificamos con Cristo. Si queremos tener vida eterna, entonces debemos comer el pan. Fíjese bien, comer el pan. ¿Para qué? Para identificarnos con Cristo en su muerte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el Señor dice que partió el pan, hermanos, y le dio a cada uno de ellos. Y entonces dijo: tomad, comed,
este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que hermanos, coma por favor el pan. Después dice la Biblia que tomando la copa, les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, el Señor está haciendo una alianza nueva con la humanidad, pero más que con la humanidad, con la iglesia, con todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, todo aquel que ya recibió el pan de vida, ¿verdad? Porque Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, todo aquel que ya recibió el pan, todo aquel que recibió a Cristo en su vida, ahora, hermanos, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, porque la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, hermanos, el Señor dice, yo hago un pacto nuevo con ustedes. Y dice, beban, esta es mi sangre del nuevo pacto. Beba por favor la copa, hermano. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Preciosa sangre fluyó por amor. Sí, Señor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Señor. Hay poder en tu sangre. Hay poder en la sangre Tu sangre. que fluyó por amor. Hay poder en tu sangre. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor. Dale gracias a Dios. Puedes levantar tus manos ahí donde estás. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Dale gracias a Dios. tu sangre me transformó. Sangre me transformó, Tu sangre me limpió. me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre
Aleluya. Lo disfrutamos Gracias, Señor. todos aquí en ese lugar. De tu Amén. amor, Bien, de tu hermanos. amor. Ya estamos llegando al punto final, ¿verdad?, de esta transmisión. Creo que ya nos pasamos de la hora todavía. ¿Nos queda cuántos minutos? Nos quedan 15 minutos todavía. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a aprendernos un texto así desde nuestras casitas. Yo les pido, por favor, que memoricemos un texto. Éxodo capítulo 12, verso 13. Dice: y la sangre os será por señal en las casas. Y la sangre os será por señal en las casas. ¿Dónde? Mire, a veces al puro valor mexicano hablo porque no alcanzo a ver bien, pero ahí va. Ahora sí. Entonces, mire, dice: donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este texto, hermanos, el Señor me lo daba esta semana, y la verdad no pude soportar, por decir así. Yo no soy muy emocional, ¿verdad? Soy un poco así, no sé si no soy sentimental, pues, pero cuando leí este texto, a mí me llegó un rema, me cayó una revelación, hermano, ¿verdad? Y el Señor me decía por medio de este texto: en todas las casas donde por obediencia se haga la cena del Señor, allí la plaga no va a entrar, pero los desobedientes van a sufrir las consecuencias. Hermanos, yo les pido que, si no lo pudo hacer en esta hora, ¿verdad?, y apenas hágalo, porque en el Facebook, gracias a Dios, ¿verdad?, quedan grabados los videos, de manera que usted lo pueda hacer al rato, o en la noche, o mañana, pero la cosa es que lo haga, hermanos. Y yo le voy a invitar a hacer algo. Yo le voy a pedir por allá a mi esposa, ¿verdad? Por acá está el aceite. Vamos por fe, ¿verdad? Es un acto de fe, es un acto simbólico, es un acto profético, si quiere. Vamos a ungir los dinteles, el dintel de la casa y los postes de la casa. Nada más ponle así una untadita, diríamos, los chocos, ¿verdad? Así en el dintel y en los postes. Amén. Bueno, nada más, ahorita lo haces ahí, por favor. Bien, hermano. Entonces, mire, nada más quiero dar unas indicaciones a los hermanos de Ministerios Viva la Familia. Hermanos, allí en sus hogares, un servidor está haciendo un programa los días de semana, el lunes, miércoles, viernes, el sábado también, de las 6 de la mañana aproximadamente, ¿verdad?, a la 1 de la tarde. Entonces, yo quiero invitarle para que usted se conecte y escuche los temas. Ayer es sábado, estuvimos hablando acerca del tema viento de doctrina. Así que búsquelo, y por medio de estos temas estamos instruyéndoles, ¿verdad?, ya que no podemos tener cultos. Ahora al diablo se le hizo la situación un poco más complicada, porque tenemos culto todos los días por el Facebook. Entonces, hermano, se le multiplicó, ¿verdad? Como al que le cortaban la cabeza al animal o al monstruo, que le cortaban la cabeza y le salía otra cabeza. Si le cortaban las dos cabezas, le salían 4. Entonces, a la iglesia, hermanos, si el enemigo le quiere cortar, ¿verdad?, las cabezas, se le multiplican. Bueno, entonces, y resulta, hermanos, que miércoles, jueves y viernes, en Ministerios Ebenecer de Guatemala, tenemos el retiro virtual. No se lo pierdan. Sintonícelo o conéctese. No sé cómo se dice, ¿verdad?, ahora en este tiempo, pero antes, cuando veíamos la radio, decíamos sintonícelo. Ahora, pues, entonces, conéctese. ¿A dónde? Ministerios Ebenecer en el Facebook, hermano. Y si usted también quiere, bueno, es que la verdad no es si quiere, debería usted escuchar la palabra, debería usted alimentarse todos los días. Y como su pastor, hermano, le invito a que escuche los mensajes que estamos dando por el Facebook. Lo vamos a estar haciendo
mañana lunes y el martes, porque miércoles, jueves y viernes estaremos en el retiro espiritual o retiro virtual de Guatemala. Y otra cosa, estamos enviándoles los discipulados por el Facebook. Luego de que los transmitimos ahí, se los mando por WhatsApp. Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Levantamos nuestras manos y declaro esta bendición que el Señor le dijo a Moisés. Le dijo a Moisés, el Señor, declara esta bendición al pueblo de Israel. Cuando tú hayas bendecido al pueblo de Israel, yo voy a bendecirlos. Entonces la bendición del sacerdote, hermanos, es respaldada por la bendición del Dios bendito. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos. Denle un aplauso fuerte al Señor ahí donde está. Amén, amén. Gloria a Dios.